¿Qué es la teoría de restricciones y cómo ha evolucionado desde su creación? Esas son las preguntas que vamos a resolver en este video. Hola, soy Héctor Miguel Páez Cervantes y desde mi experiencia como consultor y profesor, considero que este es el punto de inicio para construir el camino hacia el mejoramiento enfocado con base en la teoría de restricciones. Comenzando por su creación, la teoría de restricciones fue desarrollada por el doctor Eliyahu Goldratt, que al terminar sus estudios doctorales en física, se involucró con el mundo empresarial. El doctor Goldratt fue un físico, filósofo, pensador y profesor, pero sobre todo un sacrificador de vacas sagradas. Es decir, no aceptaba como un hecho las creencias existentes, sino que analizaba y cuestionaba los paradigmas fundamentales en los que se basaban los resultados. Al cambiar los paradigmas, también se cambia la forma en que se entienden y administran cualquier organización. Todo ese trabajo lo hacía bajo un enfoque lógico y científico. La obra más popular sobre esta teoría aparece con una novela Desarrollar una fábrica. Este libro relaciona la vida profesional del protagonista con su vida familiar. El nombre del libro es La Meta, y aunque fue escrito hace más de 30 años, los principios contenidos allí siguen siendo vigentes y sigue siendo material obligatorio en cientos de programas de pregrado y posgrado alrededor del mundo. Entre las líneas de sus obras, el Dr. Goldratt mantuvo varios elementos que han sido constantes en todos sus desarrollos. Dichos elementos los conocemos ahora como los pilares de TOC. Estos pilares son la base de la filosofía gerencial de teoría de restricciones y son derivados del enfoque científico que fue la constante en la vida del Dr. Goldratt. El primer pilar es la creencia de la simplicidad inherente. Pese a lo que se puede creer y asumir, este enfoque se basa en las relaciones de causa-efecto y mediante este análisis se supera la percepción de que la realidad es compleja. El segundo pilar es la afirmación de que cada conflicto puede ser eliminado, en donde el uso de herramientas que próximamente mencionaré permite entender y solucionar conflictos de una manera metódica y sencilla, logrando el ganar-ganar de las partes. El tercer pilar afirma que la gente es buena, y debido a esto, la forma de avanzar frente a los obstáculos es buscar la manera de entender las necesidades y supuestos de los demás, y de esta manera avanzar hacia situaciones cada vez mejores. Si se cae en la tentación de culpar a cualquiera, es posible que se entre en una zona de conformismo y peor aún de mediocridad. El cuarto y último pilar afirma que cada situación puede ser sustancialmente mejorada, es decir, que entre más se haya avanzado o mejorado, siempre se puede mejorar y crecer más. La clave para lograrlo es aceptar con humildad que no se tiene la respuesta a todas las situaciones, sino contar con la seguridad de tener la capacidad de entenderlas y resolver los retos que existen. De estos pilares y del desarrollo integral de la teoría de restricciones, podemos resumir dos grandes grupos de elementos similares que se desprenden de este cuerpo de conocimiento. El primero denominado habilidades gerenciales y el segundo definido como aplicaciones de TOC. Comencemos por el primero. Las habilidades gerenciales son procesos lógicos que están basados en relaciones causa-efecto para entender y comunicar las ideas, acciones, consecuencias y los supuestos o paradigmas que relacionan las causas con los efectos. Dentro de estos diagramas podemos identificar tres grupos: las ramas lógicas, las nubes y los árboles. Las ramas lógicas son las más básicas y explican la relación causa-efecto de las entidades analizadas. La forma de leer esos diagramas es de abajo hacia arriba y se debe hacer agregando las palabras sí y entonces, para explicar que si la entidad A existe, entonces la B ocurrirá, y para complementar la explicación se describe el porqué. Este porqué está representado con la letra o la entidad C. La otra forma de leer dicha lógica es: si A y C existen, entonces B ocurrirá. De esta manera podemos explicar y evaluar los paradigmas que tenemos para tomar acciones y, si lo queremos, qué paradigmas podemos cambiar para tener un resultado diferente. Las nubes son diagramas que buscan el entendimiento y solución de conflictos, no el manejo de conflictos, sino la solución de estos. Las nubes constan de un objetivo en común, representado por la letra A, un par de necesidades representadas por B y C, y un par de acciones o de quieros que se encuentran en contradicción directa, y donde es evidente que se vive en el conflicto.
esto está representado con las letras D y D'. Comprar o no comprar, cambiar o no cambiar, son ejemplos típicos de conflictos que son entendidos parcialmente y por lo tanto no son fácilmente resueltos. Los árboles son herramientas que permiten el entendimiento de una situación temporal definida, es decir, pueden ser utilizados como un diagnóstico de la situación actual o una expectativa de una realidad futura o una serie de acciones necesarias para alcanzar un objetivo determinado en un proceso de transformación, así como también puede ser un plan de proyecto detallado. Las aplicaciones son lo que más se conoce, ya que es ahí donde se han escrito libros, desarrollados programas de capacitación o consultorías. Estas aplicaciones han sido utilizadas por entidades con y sin ánimo de lucro, como empresas, hospitales, gobiernos, entre otras, son las que hacen parte de los usuarios de este enfoque gerencial. Operaciones. Esta es la aplicación con mayor reconocimiento, principalmente por el aplicar los conceptos del libro La Meta. El principal mensaje expuesto en esa aplicación es que los óptimos locales y su eficiencia no tienen relación directa con el desempeño del sistema. Por el contrario, si se busca de manera aislada la eficiencia de cada una de las partes, el efecto puede ser devastador. El reconocimiento y administración de la restricción y su capacidad limitada permite aumentar la eficiencia global y el desempeño de todo el sistema con el mayor enfoque y aprovechamiento de recursos. Logística o distribución. Cada vez ha tenido más protagonismo este tema y los desarrollos tecnológicos y de mejores prácticas aún no han resuelto el eterno problema de la disponibilidad y el nivel de inventarios. La causa principal es que se siguen manejando los pronósticos como piedra angular de las acciones logísticas. Teniendo en cuenta la incertidumbre y variabilidad de la cadena de suministro, la teoría de restricciones propone reducir al máximo la dependencia en pronósticos y definir un modelo dinámico basado en el consumo real. Proyectos e ingeniería. Esta ha sido una de las aplicaciones que más se ha difundido recientemente, tal vez por el crecimiento de entidades que promueven el tema o por la necesidad inminente de consolidar cada vez más la innovación en las organizaciones, que en últimas vienen siendo unas ideas convertidas en proyectos. El aporte que da TOC en este entorno es el de reemplazar el cumplimiento de cada actividad, que son óptimos locales, por un enfoque integral, que desde la planeación incluye una protección acumulada para el proyecto y no a las actividades de manera aislada. Tanto en la planeación como en la ejecución se ven modificadas, pero la gestión es simplificada y brinda un modelo predictivo de acción anticipada en los proyectos. Mercadeo. Mediante el uso de herramientas lógicas se construyen ofertas no rechazables al mercado, cuyo riesgo de aceptación sea muy bajo o nulo y el beneficio a alcanzar sea sin precedentes. La construcción y presentación difiere del enfoque tradicional y mantiene el lineamiento sistémico de teoría de restricciones. Ventas. Pasar de una habilidad individual o de una motivación monetaria se reemplaza con un proceso diseñado y controlado que permita evidenciar los cuellos de botella y cada vez más se aumenta la velocidad en su ejecución. Esto complementa el engranaje de la organización. Indicadores. Los indicadores que plantea la metodología no reemplazan la contabilidad tradicional, pero le da herramientas para la toma de decisiones en las organizaciones. Los óptimos locales se evidencian en los centros de costos y las eficiencias, pero esos dos elementos son insuficientes para ver el impacto global de los sistemas. Los indicadores de TOC son simples, integrales y permiten ver una realidad llena de oportunidades y crecimiento a quien los adopta. La estrategia y táctica fue uno de los temas más recientes e impactantes dentro del desarrollo profesional del Dr. Goldratt. Pasar de entender o de clasificar una acción como estratégica y otra diferente como táctica, así como la línea que limita a una de otra, fue lo que llevó al Dr. Goldratt a definir una manera distinta de entender y explicar esos conceptos. Es decir, el conocimiento tradicional presenta un esquema así. Hay dos niveles o decisiones o acciones en las empresas y unos son más importantes que otros. El planteamiento de TOC, que es representar donde cada acción tiene contenida un objetivo, que es la estrategia, y la acción para ejecutar, que es la táctica. De esta manera, podemos entender el para qué hacemos la acción o estrategia, cómo la desarrollamos, la táctica, y las razones por las cuales afirmamos que esa acción cumplirá lo que esperamos, los supuestos. Todo esto se replica en cada uno de los niveles de la organización, desde el nivel gerencial hasta el operativo. Así que la ejecución
está no solo alineada, sino explicada de manera clara y objetiva. El resultado estimado de aplicar el cuerpo de conocimiento de la teoría de restricciones es convertir a cualquier sistema, cualquier empresa, en uno que se clasifique como siempre próspero, el cual contenga los tres elementos necesarios para hacerlo, es decir, que sea estable, en armonía y en crecimiento sostenible. Con esto termino este resumen, que deja muchos detalles por fuera, pero que a grosso modo presenta una teoría que hoy en día es un modelo de gestión gerencial basado en el enfoque científico y que se caracteriza por estar en permanente desarrollo y evolución. Los espero en un próximo video en donde detallaremos algunos aspectos puntuales de esta metodología. Muchas gracias.